Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Buenas noches. Hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Mi nombre es Ángela Cassini y a partir de este momento comenzamos esto que dimos en llamar Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Acompáñenme. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Memorias de los jueves por la Meca Radio. Hoy, poetisas argentinas, 3 mujeres que con sus características tan personales, tan distintas de las demás, dejaron su impronta en las letras nacionales. Por eso hoy las vamos a recordar y las vamos a disfrutar. Vamos con la primera de ellas. Su situación económica, siempre al límite, sus depresiones, marcaron una vida que reflejó, pero con calidad, en sus obras hasta convertirla en una de las poetisas posmodernas más relevantes de Hispanoamérica. Estamos hablando de la maravillosa Alfonsina Storni. Alfonsina nació en Suiza en el año 1892. Hija de padre ítalo-suizo, nació ahí por accidente, ya que la mamá de Alfonsina, Paulina, era maestra y su papá, Alfonso, había comenzado años antes un negocio en el que producía refrescos, hielo y cerveza en la provincia de San Juan. Con 12 años, Alfonsina escribió su primer poema, marcado por la tristeza, una tristeza extraña para la edad. Lo dejó debajo de la almohada de su mamá para que lo leyera y al día siguiente dicen que su mamá, enfadada, la riñó, explicándole que la vida era muy dulce. En estos años, la mamá de Alfonsina intentó dirigir una escuela privada con 50 niños, pero el papá decidió que era mejor dirigir un café pequeño en el que la pequeña Alfonsina fregaba y servía café. Todo falló y las condiciones se empeoraron cuando murió el papá en el año 1906. Alfonsina entonces decide que tiene que sobrevivir por ella misma y con 14 años se traslada a la ciudad de Coronda a estudiar el magisterio. Mientras, trabaja en una fábrica de gorras, en otra de aceites, también es celadora en un colegio. Pero el dinero que le queda no le alcanza para vivir y hace escapadas a Rosario y ahí es corista en un teatrito. Cuando descubren que ella trabajaba como cantante, se siente tan avergonzada por las comidillas y las cosas que hablaban que decide suicidarse arrojándose al río. Sin embargo, al año siguiente, no lo hace. Sin embargo, al año siguiente obtiene el título de maestra rural y ejerce en ese otoño en una escuela de Rosario que incluso llegó a dirigir. Pero sus ataques de nervios, cada vez más constantes, la obligan a dejar el trabajo. Como ya tiene clara su vocación de escritora, publica sus primeros versos en 2 revistas, Mundo Rosariano y Monos y Monadas, pero a la vez sufre su primer desengaño amoroso con un hombre casado que era 24 años mayor que ella y que además la deja embarazada. Ella, avergonzada, huye a Buenos Aires, pero decide tener este hijo y con 20 añitos nada más tiene a su querido hijo Alejandro. El primer libro de Alfonsina se publica en 1916, cuando era pobre, madre soltera, sin contactos y considerada poco atractiva según los cánones de la época. Se publicaron 500 copias de ese libro por 500 pesos. Sus siguientes obras, El dulce daño, de 1918, Irremediablemente, de 1919, y el bellísimo Languidez, de 1920, expresan sus frustraciones con los estereotipos de las mujeres. Precisamente en este último proclamó en uno de sus versos: «Señor, el hijo mío que no me nazca varón». En la obra Tú me quieres blanca, excelente poema, expresa su descontento con el hombre hispanoamericano que quiere que las mujeres lleguen puras al matrimonio. O en el texto Hombre pequeñito habla sobre la prisión que la mujer puede sentir en la relación con los hombres. Alfonsina
Siempre habló en nombre de muchas mujeres al sugerir que las relaciones entre hombres y mujeres tenían que ser más intelectuales y un poco más equilibradas. Instó inclusive al gobierno a otorgar el voto a las mujeres y escribió artículos y ensayos sobre los derechos de las mujeres. El diario La Nación de Buenos Aires publicó varios artículos suyos que ella escribía con seudónimo, y así se convirtió en parte de un grupo de escritores, artistas, poetas, músicos, que juntos visitaban un restaurante que se llamaba La Peña, donde Alfonsina recitaba su poesía. En 1920 ganó el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura por Languidez. En 1921 el Teatro Infantil Labardén creó un puesto para ella. En 1923 se convirtió en profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Después obtuvo una cátedra en el Nacional de Música y Declamación. Sin dejar de escribir sus obras Ocre del año 1925 y Poemas de Amor de 1926 expresan el resentimiento femenino hacia el hombre que simplemente busca en una relación con una mujer la comodidad. Comparado con sus trabajos anteriores, estos poemas son más cínicos, más irónicos y tienen una actitud muy mordaz. Sus recurrentes viajes a Uruguay la acercaron a colegas como Juana de Ibarburu e incluso Horacio Quiroga, con quien mantuvo una estrecha amistad. Algunos hablaron de relación de pareja. Y en la década de los 30 conoce en Europa a otro de sus referentes, al querido Federico García Lorca. En el verano de 1935, Alfonsina descubre que tiene cáncer de mama. Estaba bañándose en el mar, vino una ola fuerte, la golpeó en el pecho, sintió un dolor tremendo y perdió el conocimiento. Después descubre un bulto en el pecho que hasta ese momento nunca había notado. Fue operada y aunque se pensaba que era un tumor benigno, en realidad tenía ramificaciones. La mastectomía vino después y dejó en ella grandes cicatrices físicas y emocionales. Si Alfonsina siempre había sufrido de depresión, de neurosis, de paranoia y ataques de nervios, los síntomas de enfermedad mental se recrudecieron y ella se recluyó evitando sus amistades. Su carácter cambió y ya no visitó nunca más a nadie. No podía admitir sus limitaciones físicas. Quería vivir, pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. Incluso no permitía que su hijo la besara y se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse a él o incluso antes de ir a cocinar. Un año y medio después que su amigo Horacio Quiroga se suicidara en 1937 y atormentada por la soledad, Alfonsina comenzó a llamar al mar en sus poemas y habló sobre el abrazo del mar y habló sobre la casa de cristal. Recuerden aquel hermoso poema Yo en el fondo del mar, donde describe un mundo maravilloso pero debajo de las aguas. En 1938 le reveló a su hijo que el cáncer había llegado a su garganta, pero no quiso operarse de vuelta. El 18 de octubre tomó un tren a Mar del Plata y se quedó en un pequeño hotel. Esa noche escribió el poema Voy a dormir, famoso poema donde ella se despide. Eso fue un 20 de octubre. El día 22 lo envió a la redacción de La Nación. El texto se publicó, pero mientras el público compraba el periódico y leía este poema, Alfonsina, a solas consigo con su dolor, caminó por las playas de Mar del Plata y se suicidó en la madrugada del 25 de octubre, con solo 46 años. Hay dos versiones sobre el suicidio de Alfonsina. Hay una más romántica que dicen que se internó lentamente en el mar, pero según parece, según los investigadores, ella se arrojó de una de las escolleras de Mar del Plata. Su suicidio inspiró la canción Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, que tiene muchas versiones. Desde el año 1996 hasta el 2010, la actriz Amelia Bence, que fue su alumna en el Teatro Infantil Labardén, la interpretó en muchos teatros de Hispanoamérica con la obra Alfonsina, el mar y yo, donde intercalaba música y poesía. Lo que podemos decir de Alfonsina, para terminar, es que sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, pero su obra poética, que fue impresionante, fue su mejor legado y descansa en el corazón de quienes tanto la han amado, por su originalidad, por su relevancia y por la grandeza de su estilo. Una gran vanguardista de las letras. Ella es Alfonsina Storni y esto es Memorias.
porque hay historias que merecen ser contadas. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Segundo bloque de este Memorias de los Jueves por La Meca Radio. Ella, en el año 1956, era una chica poco convencional. Usaba el pelo corto, se vestía de manera andrógina y su vida sexual era intensa. Estamos hablando de Alejandra Pizarnik, una vida llena de poemas y pesadillas. Escribía de una manera obsesiva. Esto no quiere decir que escribía mucho, sino que siempre recurría a los mismos temas. La infancia perdida, el silencio, la sexualidad desbordada, la locura y la muerte, pero como amenazas y como promesas. Flora Alejandra Pizarnik, tal su verdadero nombre, nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres, un matrimonio judío-polaco, habían llegado a la Argentina y al poco tiempo nacería Miriam, su hermana mayor, y 2 años después Alejandra. Aquí es donde se entera que su familia había sido exterminada en Europa por los nazis. Alejandra se hacía llamar Flora, hablaba con acento extranjero y estaba estudiando letras en la universidad cuando con 19 años publicó La tierra más ajena, su primer libro de poesía. En este libro es donde quedan marcadas las claves de toda su obra. En el epígrafe inicial comienza diciendo: el infinito egoísmo de la adolescencia. Una frase de Arturo Rimbaud, uno de los poetas malditos que como ella se suicidaría muy joven. Y trata el tema de la adolescencia, que será la etapa que Pizarnik va a mostrar en sus poemas aferrada a ella y tratando de eternizarla. En estos primeros años aparecieron sus complejos por el tema de la tartamudez, su acné y su obsesión por la gordura. Esto la llevó a tomar muchas pastillas. Alejandra combinaba las anfetaminas con los barbitúricos y con el tiempo se hizo adicta, por lo que saltaba de la euforia a la depresión y tenía feroces insomnios. Después de un tiempo, dejó la universidad y empezó a tomar clases de pintura con Juan Batlle Planas. Tenía mucho talento para este arte, pero lo suyo era la poesía. En 1956, por eso, publica La última inocencia, un libro que está dedicado a su psicoanalista y quien fuera su amor platónico durante muchos años. Para entonces ya no era Flora, era Alejandra. Y empezaba a relacionarse con otros poetas y artistas. Ya tenía su imagen tan particular, los pantalones, las chaquetas, el pelo corto. Su vida social, amorosa y sexual bordeaba los excesos, y así sería siempre, excepto el último año en el que el dolor psíquico pudo más. Pizarnik era una mujer que leía sin parar, tenía un humor corrosivo y era muy impulsiva y franca. Esto la llevaba a amar con furia. En esos días se había enamorado de Jorge Gaitán Durán, un poeta colombiano cuya muerte en un accidente aéreo le dejó muchas marcas en el alma. En el año 1960 se va por 4 años a París, donde va a pasar hambre, se va a deprimir, pero también escribe, trabaja como traductora, publica en revistas literarias, toma clases en la Sorbona e incluso se relaciona con escritores franceses y latinoamericanos. Ahí va a conocer a Octavio Paz, que va a prologar su libro Árbol de Diana, y también conoce a Julio Cortázar y la primera esposa de él, Aurora Bernardes, con quienes, además de una amistad, va a formar una especie de familia. Alejandra vuelve finalmente a Buenos Aires y va a publicar en 1965 Los trabajos y las noches. Los últimos días de su vida van a ser muy difíciles. En 1972 estuvo 5 meses internada en una clínica psiquiátrica. Cuando salió fue para peor. Bebía de noche y su dieta se basaba en tazas de té y montañas de pastillas. El 25 de septiembre de 1972 la encontraron muerta en su departamento por sobredosis. Tenía 36 años y la muerte, como ella decía, con sus extrañas manos la había abrazado. Ella lo había dicho alguna vez. Alguna vez me iré como quien se va, y lo hizo, no sin antes dejar su despedida.
Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado, tantas criaturas ávidas en mi silencio, y esta pequeña lluvia que me acompaña. Hermosas letras, hermosa poetisa. Ella fue Alejandra Pizarnik y lo sigue siendo. Y esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Tercer y último bloque de Memorias de los jueves por La Meca Radio. Ella, la tercera de nuestras poetisas, luchó durante toda su vida con el temor a la decrepitud. Esta es la historia de Martha Lynch, la mujer que no soportaba envejecer. Martha Lynch, su verdadero nombre, Martha Lía Frigerio, nació el 8 de marzo. Se supone que hace 95 años, pero se supone nunca quiso decir su verdadera edad. Y no solo en la solapa de los libros y en las entrevistas, tampoco la sabían ni sus amigos ni sus familiares. En el momento de sus declaraciones podía quitarse hasta 7 años. Su marido, Juan Manuel Lynch, le contó a alguien que en una de sus primeras salidas ella le dijo: mira bien mi cara, porque en cualquier momento esta lozanía no va a estar nunca más. Con Lynch se conocieron profesionalmente. Ella había ido a su estudio a visitarlo porque quería divorciarse de su primer esposo. Un matrimonio breve e infeliz. La pareja se enamoró, fue todo muy rápido, tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Ella tenía una vida de escritora que podía ser considerada prolífera, pero en realidad, luego de publicar algunos cuentos que pasaron desapercibidos, participó en un importante concurso literario. No ganó, pero el jurado recomendó la publicación de su libro La Alfombra Roja, un libro que hablaba de la política argentina, de un líder inteligente e inescrupuloso y de una mujer fuerte. El concurso fue ganado, en realidad, por Sudeste del escritor Haroldo Conti. Pero esta novela, con su promesa de revelar entresijos de los influyentes, se convirtió en un gran éxito. Después ella publicaría una docena de libros, muchos de los cuales llegarían a ser bestseller, entre ellos, por ejemplo, La señora Ordóñez y la penúltima versión de La Colorada Villanueva. No siempre la acompañó el fervor de la crítica. Entre todo esto, ella tuvo muchísimos amoríos. Era su manera de desafiar el paso del tiempo. Sus amigos decían que algunas de sus historias eran un poco mentiras. Si las contaba ella, eran mentiras. Tenía tendencia a fabular, a agrandar la realidad e incluso desmentía lo que ella acababa de afirmar. El exdirector de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, era compañero de secundario de Enrique, el hijo de Marta. Tenía una gran amistad con ellos. Compartían lecturas, entablaban charlas sobre literatura y ella le contaba de algunos affairs que tenía. Durante varios años ella lo invitaba a comer a casa. Uno de sus almuerzos ocurrió unos días después que ella publicó su novela La señora Ordóñez. En la tapa de la novela había una cabeza de muñeca, muy perturbadora. Manguel contó esta particular anécdota. Le dije que me gustaba mucho la tapa y me puse a buscar el nombre del maquetista. Era un tal Hans Linke. Y muy ingenuamente delante de toda la familia dije: ¡ah, miren! Linke es un apellido curioso. En alemán quiere decir izquierdo. Ahora bien, existía toda una historia sobre el amorío que ella había tenido con un tal Héctor Izquierdo, que trabajaba como maquetista para la editorial. Evidentemente, era la misma persona. Alrededor de la mesa todo el mundo bajó la cabeza. Marta me miró, me tomó de la mano y me dijo: querido, no sabes la idiotez que has hecho. El vínculo con su marido, Juan Manuel Lynch, era tormentoso pero indestructible. Él sabía de todas sus aventuras y le permitía todas las libertades. En el caso de Marta, esta libertad era la condición de su felicidad, o al menos de su estabilidad. Además de Héctor Izquierdo, se le atribuyeron otros amoríos, por ejemplo, el poeta peruano Abelardo Oquendo, Roger Pla, Mario Vargas Llosa, Rogelio Frigerio, o sea, gente del poder, Rogelio Frigerio, con quien no lo unía ningún vínculo familiar, Arturo Frondizi y Emilio Macera. Claudio Uriarte, en la novela Almirante Cero, la extraordinaria biografía que escribió sobre Macera,
dice que las cosas no pasaron de algunos encuentros sórdidos entre ella y el almirante. Al parecer, la insistencia que ella tenía era tan pesada que Macera tuvo que pedirle que le enviara todas las cartas y mensajes por medio de un emisario, ya que Lili, la esposa de Macera, estaba celosa y los almirantes, además, desaprobaban la amplia publicidad que recibía su escandaloso estilo de vida. A Marta siempre la sedujo el poder. Frondizi, justamente, fue el tema de la novela que la lanzó a la fama, La alfombra roja. Su primer deslumbramiento con el poder. Macera sería el último. Esa fascinación la llevó a ponderar al espeluznante marino en público y a apoyar su proyecto político. Esto lo narró en otra novela, Informe bajo llave. Con el regreso de la democracia, su cercanía con Macera hizo que recibiera fuertes críticas y que fuera excluida de ciertos círculos y honores, aunque el éxito nunca la abandonó. Fue en esos primeros tiempos del gobierno de Alfonsín el impresionante suceso televisivo de la señora Ordóñez. La reedición vendió decenas de miles de ejemplares. Lo mismo pasó con su libro No te duermas, no me dejes, su último libro de cuentos. Ella llegó a hablar, a pesar de Macera y a pesar de todo, llegó a hablar maravillas de Alfonsín. Esto no alcanzó para que fuera incluida en la corte de intelectuales alfonsinistas. Marta tuvo una abrumadora coherencia política. Siempre fue oficialista. Fue seguidora de Frondizi, o sea, fue frondicista. Fue peronista. Viajó en el charter que trajo a Perón de regreso al país. Fue pro Montoneros. Fue defensora de la Junta Militar durante el golpe de Estado del 76 hasta el 83. Fue macerista, su devoción con Macera lo dice. Y por último, fue alfonsinista. No llegó a ser menemista porque la muerte se lo impidió. La fascinación que ejercía el poder sobre ella era cegadora. Marta era una presencia constante en los medios, siempre aparecía en los diarios y en las revistas. Era un personaje, lo supo reconocer y lo explotó. Las entrevistas podían versar de los temas más disparatados. A ella le gustaba opinar de cualquier cosa. Además le gustaba aparecer y le gustaba la atención de los medios sobre ella. Eran otros tiempos. En los 60, en los 70, las revistas de actualidad trataban entrevistas a los escritores. Solían aparecer Borges, Beatriz Guido, Sábato, Bioy Casares, Mujica Lainez, De Nevi, Bullrich, Damiro Sáenz. Y a ella se le consultaba sobre una amplia variedad de temas. Siempre se buscaba su opinión. A pesar de su exposición pública, muchos aspectos de su vida siguen siendo un misterio. Y una tarde no aguantó más. Los que la querían sufrieron, pero no se sorprendieron. Sabían que alguna vez el teléfono sonaría y que una voz quebrada les daría la noticia. El chofer de su marido pasó a buscarla para llevarla a su cita semanal con el psicólogo. Tocó un buen rato el timbre de la casona de Vicente López. Desde el despacho de su estudio jurídico, Juan Manuel Lynch daba las instrucciones. Anda a buscar un hacha, pedir al vecino. Cuando la puerta del dormitorio fue derribada, el cuadro fue tremendo, pero previsible. Ella estaba tirada en el suelo, la camisa a cuadros y el jean que se ponía para escribir, la cabeza apoyada en un pequeño lago rojo, la mitad de la cara destrozada. Esta había sido tal vez su peor pesadilla. En el rodillo de la máquina de escribir, un papel mecanografiado, la carta suicida dedicada a su marido. Te amo, te amo, te amo, pero no puedo soportar esta prisión. No puedo soportar esta vida. El 8 de octubre, Marta Lynch había perdido su batalla contra el tiempo. Se había pegado un tiro en la sien con el arma que había comprado unos días antes. Esa tarde de octubre de 1985, Marta tenía 60 años y no lo soportaba. Su nariz ya había recibido un par de cirugías de reconstrucción. Debido al daño de estéticas anteriores, la boca se le hacía un costado, su cara había perdido simetría y naturalidad, las arrugas ganaban espacio. Su físico evidenciaba el paso del tiempo. Añoraba la firmeza de su cuerpo. Durante años no lo soportó. Convivió con la depresión, pastillas, terapias, tratamientos. Ella se veía fea, se había vuelto invisible para los hombres.
La belleza y la juventud eran para ella condiciones indispensables de la felicidad y no supo vivir sin ellas. Martha Lynch en la noche de Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los invito a encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 10 de la noche por aquí, por la Meca Radio. Y no se olviden, hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Felices Pascuas el domingo. Les mando un beso grande. Chao. Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas.